Puis il met des grains de melon sauvage dans le trou et les fait tomber au fond. Il n'y tient plus. Il faut qu'il sache. Il glisse la main, prend la poignée de grains et le poing refermé ne peut plus sortir. Il lui suffirait de lâcher les grains pour libérer sa main. Mais quand il y pense, il est trop tard. ¿Usted cree que me financiaría en un King Kong donde él pierde la libertad por quererla sacar con ella dentro? Entonces ya estaríamos ante una película tipo la serie Aterriza como puedas. Una nave se ha perdido en el espacio interestelar. La voz del narrador se oye y dice: en este trágico momento todos estos hombres se concentran en la situación. Entonces se escuchan los pensamientos y hay uno que dice: me habré dejado enchufada la plancha. La película en la que pasara eso pertenecería a ese género. Misoginia. Eso tiene que poder pasar. Entonces es cuando ya se escucha el aullido. ¡Ah! Si no nos riéramos, no seríamos humanos. El asunto es de qué se ríe cada quien. Todo el rato te estarías preguntando cosas, pero serían muy elementales. ¿Cómo rayos hago fuego? ¿Qué me pongo? ¿Aquello que viene por allí morderá? ¿En qué puerta brilla la luna? ¿O habrá una gente con afición a comerse al prójimo? ¿Cuándo llegará el próximo barco? ¿O está realmente fuera de los mapas? Cuando hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. El animal a cal y canto, el animal sospechoso, el que blando zozobra sobre la paja. ¿Sí oí esto? Y de la idea que tiene Occidente sobre sí mismo. Es una idea muy temprana de autosuficiencia. Isla y continente. Sin agua somos uno. ¿Y quién va a quién si somos uno? Deseando poder cumplir ese deseo de ser agua contigo. El ateísmo es una religión. No me gusta la palabra laico. Es como llama a la gente religiosa a la otra gente. Me gusta más pensar que todos somos normales y además algunos son religiosos. La gente es toda más o menos normal y alguna de la gente normal además tiene una adhesión fuerte a un conjunto de prácticas y creencias religiosas, que tiene todo el derecho a tenerla siempre que con ella no, digamos, incorde en exceso al resto de sus prójimos, que también tienen derecho a imaginar cómo vivir bien la vida, sin que ello tenga que formar parte de un constructo religioso. Me gusta más la expresión agnosticismo, porque hay gente que tiene seguridades sobre cosas imposibles. En general, cualquiera que dice que él sabe de buena pinta, que Dios quiere X, es una persona que es mucho mejor poner a una cierta distancia, porque tiene relaciones muy particulares con un ser que nadie ha visto y que además no está tan claro que quiera tener relaciones con ese sujeto. Es decir, hay gente que se atribuye amistades que probablemente no tiene. La mayor parte de las mujeres en algunos sitios son educadas para que se contemplen solo a sí mismas como objeto, de tal manera que puedan ser percibidas como tales y se perciba a través de ellas la idea de una belleza construida, o algún tipo de mujer, algún tipo de feminidad que tiene un narciso extraordinario. Lo que pasa es que tiene un narciso que está vinculado exclusivamente a su apariencia, mientras que el narciso masculino está vinculado a otras de las capacidades reales o supuestas que el narciso se atribuye a sí mismo, y la belleza no es la principal. Puede ser el poder, su capacidad de seducción, lo inteligente que es, cómo domina las situaciones. Narcisos de esos usted conocerá unos cuantos, porque pululan por ahí con gran tranquilidad. El narciso es una flor que surge muy pronto, febrero o marzo, y se da de un modo espontáneo, incluso en tierras tan áridas como lo es Grecia. Y es bellísima. La trompeta del narciso es un color dorado, ¿no? Luego hay muchas más variedades, pero la versión original del narciso es... Pero lo más hermoso de la leyenda de Narciso es lo que probablemente la humanidad hizo tantas veces, antes de inventar el espejo. Es observar la propia imagen. Cuando el agua está totalmente tranquila, el relato quiere que sea un joven extraordinariamente hermoso el que se ve. Pero yo vi una vez en un documental divertidísimo a un narciso talibán. Es un documentalista de esto. En un momento dado encuentra un grupo de talibanes, le va en un coche
Y naturalmente la cosa talibán prohíbe mirarse al espejo. El coche lleva un retrovisor y el joven en cuestión se mira en el retrovisor y exclama encantado: ¡qué guapo soy! Mira para todos los demás que le miran con cara de qué está haciendo y dice: Alá me ha hecho muy guapo, tengo que darle gracias a Alá. Dios santo, queda altísimo. La última vez que estuve en Peñatut, tiene que tener en cuenta que yo soy minusválida y subir hasta allá, encima de noche. Sale exactamente por detrás. No, pues lo ilumina según llega. Porque la peña, y donde está el ídolo, está al oriente. Lo ilumina según sale, lo que pasa es que allí sale el sol cuando quiere. No se puede contar con el sol fácilmente en ese lugar. Pues entonces yo creo que si no hace mucho calor, y en la filmoteca espero que no lo haga, esto lo podríamos intentar verosímilmente en un mes. Tarde tendría muy probablemente, o quizá mañana. Es que sé que el 7, toda esta semana está terrible, y la semana siguiente está terrible, la siguiente también, la siguiente también, y la primera ya es la primera que puedo tener, es el 5, 6, 7, el 8. Pensaré en mi película favorita, que no sé cuál es. La vida siempre supera la... Hay una película magnífica, iraní. Esa es muy estremecedora. No me quites el libro, por amor de Dios. Te estoy haciendo un inserto. Pero ponle las llaves debajo. Ya está. O sea, que estaba todo preparado. Las llaves iban debajo. Yo es que con el cine te confesaré algo, pero no lo haré. Huyo. A las 8 he quedado y bien que lo siento. No saldrá con ella dentro. Nombre epiceno. Hemos heredado un mundo del que nos tenemos que ir haciendo dueñas porque solo de nombre lo hemos heredado. Por ejemplo, Y nos lleva la vida entera. bebé, El espacio que tienes lo tienes que conquistar cada día, Pantera. porque la dinámica heredada tiende a levantarte todo lo que consigues. mujer, hombre. Di tú que resulta distraído. Pensemos que no nos ha tocado luchar por cosas más evidentes, por poner las posaderas en el banco de la universidad, por poner un voto en una urna, por casarnos o no casarnos con quien nos dé la gana. Hay muchos lugares del mundo donde esa agenda todavía está abierta. Más que probablemente las mujeres no están en el cine en la cantidad y espacio que su formación previa requeriría. 2, las mujeres en el relato fílmico no ocupan realmente ni tienen las habilidades que tienen el conjunto social, sino que ese relato sesga, de tal manera que es una visión más arcaizante la que se da que la que en efecto se produce en el conjunto. Lejos de ser una visión innovadora, puede que el cine esté haciendo de rémora del cambio. Estas dos cosas pueden ser intuiciones. ¿Cómo? Dice, pues tú vas al cine, ves una película, ves que en vez de salir muy contenta sales con un cabreo espantoso, no sabes exactamente por qué es, pero te vas parando y dices, a mí esta cantidad de adrenalina me ha salido de alguna parte, obviamente. Pues va a ser lo que he visto. Madre nuestra que estás en la tierra, magnífica sea tu alegría. Crezca en nosotros tu reino. Hágase tu humildad, así en la tierra como en el cielo. Abrázanos en el pan de cada día y no nos dejes salir del corazón. Amén, 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 amén. Lo consultaré con la idóloga.